Glorificamos y saltamos tu precioso nombre, Señor. Nos humillamos delante de ti porque eso es el ayuno, Padre. Humillarnos, rendir, Padre, nuestra humanidad, nuestro corazón a ti. Reconocer, Señor Dios mío, que solo de ti, Señor, viene el oportuno socorro, Señor. Que tú eres el que está en medio de nosotros, Señor, y que somos ese pueblo necesitado, Padre. Porque cada vez que nos acercamos a tu presencia, reconocemos la necesidad que hay de ti. En medio de la iglesia, en medio de cada uno de nosotros, en medio de nuestras casas, en medio de Colombia y las naciones, Señor. Reconocemos esa gran necesidad, Padre. Estamos sedientos, Señor. Estamos sedientos, Padre, porque tus hijos que estamos en la tierra, sedientos estamos de ti, Señor. Sedientos, hay una necesidad en el corazón de tu pueblo, la iglesia, Señor, de Cristo. Y esa necesidad, Señor Dios mío, eres tu Padre, de reconocerte, Señor, de adorarte, de alabarte, de exaltarte, humillarnos cada día más, Señor, de reconocer que somos frágiles, que somos, Señor Dios mío, vasos en tus manos, Señor, y que tú eres el alfarero, Padre. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Oh, Señor Dios mío, si tus caminos son altos, Señor. Por eso, Señor, hoy te reconocemos hoy en este día nuevo, porque cada día trae su propio afán, Señor, porque ayer ya pasó, Señor, porque te necesitamos hoy más que ayer y cada día que pasa te necesitaremos más. Aquí estamos como iglesia, Padre, en unidad, Padre, entregándote nuestro corazón. Oh Dios mío, Señor, Padre, en ayuno, Padre, en silicio, porque, oh Dios mío, entregando el corazón, porque eso es el ayuno, Señor, entregar nuestro corazón más a ti, rendirnos más a tu presencia, Señor, anhelarte más a ti, entronarte, Señor, Rey, Señor. Por eso hoy te reconocemos como Rey y Señor, Rey y Señor. ¿Quién puede hacer las obras sino como tú las haces, Señor? ¿Quién puede formar, hacer, Dios mío, Padre, sino tú, Señor, que lo sabes todo? Tú que has hecho los cielos y la tierra, Padre, hoy venimos aquí como un solo hombre, en una sola voz en cuello, como se levantaron los restauradores, Señor. Cómo se levantaron los atalayas, centinelas, cómo se levantaron los profetas, Padre, como lo que tú anunciaste y tendría que ser anunciado en la tierra y se anunciaron siglo tras siglo, Padre, y tu palabra se cumplió renglón tras renglón y línea tras línea. Oh Padre bendito, aquí estamos con corazones rasgados, Señor, corazones contritos y humillados, los cuales tú no desprecias, dice tu palabra. Tú no nos desprecias, Señor. Porque tú ves cuando un corazón está contrito, porque tú ves cuando un corazón está humillado, porque tú ves cuando un corazón está sediento, cuando un corazón te dice, Padre, no podemos más, Señor. Por eso hoy reconocemos que tú tienes la palabra de vida que restaura, que levanta, que hace colocar un orden divino, Padre bendito. Por eso oramos por el orden de Dios, el orden divino. Ese es lo que necesitamos, Señor, tu orden, Padre, a tu manera, como tú lo harías, Padre, como tú actuarías, cómo serían tus palabras, Señor, en cada asunto, en cada tiempo, papá. Oh Dios mío, Señor, Padre, si tú alimentas, Señor Dios mío, los animalitos, Señor, oh Padre, las aves del campo, si tú mantienes la naturaleza, Padre, si el soplo, el omnipotente, dice tu palabra, nos sostiene, nos dio vida, aliento, papá. Oh Dios mío, Señor, por eso hay un pueblo que se humilla, Padre, nos humillamos como iglesia, nos humillamos como padres, como madres, nos humillamos como abuelas, abuelos, nos humillamos como esta generación necesitada, nos humillamos por la iglesia, nos humillamos por esta humanidad, Dios mío, que va de mal en peor, nos humillamos. Hoy nos humillamos por cada nación de la tierra, por Colombia, por Venezuela, por, oh Dios mío, el Medio Oriente, por todo México, Estados Unidos. Hoy nos humillamos porque somos atalayas, intercesores, porque somos guardas del muro, guardas del altar de Dios. Aquí estamos, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que esas circunstancias que estemos pasando, aunque difíciles sean, pero sabemos que nuestro Redentor vive y que Él reina. Él reina por los siglos de los siglos y que Él es Dios soberano sobre todas las cosas.
Por eso venimos en ese reconocimiento delante de este altar, porque este es un altar, Dios mío, que están abiertos los cielos. Y entramos con esa seguridad desde que comenzamos, Señor Dios mío, esta transmisión, Dios mío, a las 9, Padre. Oh Dios Todopoderoso, poderoso Dios, aquí estamos, aquí hay un altar encendido y donde hay un altar encendido, lo del cielo se manifiesta lo del cielo, papá Dios mío, y viene lo tuyo, ese consejo tuyo, papá, esa presencia del Espíritu Santo, esa presencia del pueblo que invoca su nombre, ahí está el Espíritu de Jehová, oh Dios mío, de ese pueblo que se humilla. Reconoce, Dios mío, a su Dios, a su hacedor, a su formador. Reconoce al que le creó, al que le formó, al que le hizo, al que le ha dado nombre. Dios mío, somos esa iglesia que reconoce, Dios mío, Señor, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, papá. Te reconocemos, estamos aquí, llenas nuestras bocas, papá. Somos instrumentos, somos tus vasijas. No hay nada, Padre, Dios mío, Padre, que nosotros hayamos podido hacer, Padre. Oh, Dios mío, no hay nada que pueda cambiar si no lo haces tú, papá. No hay nada, Padre, porque todo proviene del cielo y tiene que volver al cielo, dice tu palabra. Todo está aquí, pero proviene del cielo y una parte del cielo somos nosotros. Y sabemos que un día, Padre, vendrás por nosotros y te tomarás a ti mismo, dice tu palabra, porque somos esa parte de ti que estamos aquí. Oh Dios mío, habrá un cumplimiento profético de tu palabra, Padre, que reinaremos contigo, que tú eres el sol de justicia, papá, que ya no habrá luna, ya no habrá sol, ya no habrá esta luz que vemos aquí, Dios mío, Señor, Padre mío, sino que Dios mío, tú eres el sol de justicia y reinarás por siempre. Esa es la esperanza de la iglesia de Cristo en la tierra. Esa es la esperanza, por eso cada día que vemos esa esperanza contra esperanza, nos levantamos con fuerzas nuevas, nos levantamos para seguir el camino, porque sabemos que el que nos sostiene eres tú, y el que sostiene a tu pueblo eres tú, y el que está enderezando los caminos torcidos eres tú, y el que está sacando de las cárceles a los presos eres tú, y el que está rompiendo las cadenas, ligaduras, ataduras eres tú, mi Rey, Señor. Oh Dios mío, y el que está, Dios mío, llevando al hombre lo más íntimo del corazón tuyo, Señor, eres tú. Eres tú que estás haciendo en cada uno, y cada uno, entonces a cada uno por su nombre. Que podrán haber miles Juanes, Padre, pero cuando tú llamas un Juan, ese Juan reconoce la voz de su Padre, y sabe que su Padre le está llamando, y sabe que su Padre lo está trayendo ahí. Oh Dios mío, Señor, porque reconoce la voz de su Padre es inconfundible, la voz de papá, tú eres inconfundible, mi Padre, y son los tiempos donde estás atrayendo a tu amada, a tu iglesia, la estás trayendo a ti. No importa la necesidad que estés pasando, mi amado, mi hermana, no importa el problema, no importa la situación, pero Dios está trayéndonos a Él, nos está llevando por un camino que no tiene retroceso, por un camino que es necesario que pasemos diferentes circunstancias, pero hay una esperanza viva en cada uno de nosotros, hay una esperanza que va más allá y es espiritual y es en el espíritu, porque Dios está vivificando nuestro espíritu. Y aunque este cuerpo mortal se vaya deteriorando y aún acabando, el cuerpo espiritual se va renovando, dice su palabra. O sea que lo espiritual va más allá, es eterno, y eso es lo que nos sostiene aquí en esta tierra. En esta tierra lo que nos sostiene lo eterno. Oh Dios mío, lo que nos lleva a mirar más allá de la dificultad, de las circunstancias, de lo que se esté pasando, de las pruebas, de las tribulaciones, de la angustia y aún de diversas situaciones que están viniendo sobre la tierra. Y que aún esta tierra tiene que ser estremecida como tenebrio y sacudida. Oh, poderoso Dios, y aún los mares serán conmovidos, dice tu palabra, y hay muchas cosas, porque aún los mares serán conmovidos, y tu palabra habla de mares, multitudes, muchedumbres, oh Señor Dios mío, lenguas, oh bendito Dios, hombres, mujeres, Señor bendito. Hay muchas cosas que serán removidas, pero es necesario que vaya aconteciendo lo tuyo. Oh Dios mío, cumpliendo la palabra. Oh Dios mío, renglón tras renglón, que lo hemos visto. Eso testificamos a Cristo, porque la palabra de Dios es una realidad.
Cada parte de la palabra de Dios se está cumpliendo, Dios mío, y tú lo dejaste escrito. Cuando leemos tu palabra y indagamos en ella, en las escrituras, vemos que cada palabra tuya cobra vida en el espíritu. Que es en el espíritu, Señor, porque eso quiere llevar a tu pueblo a entender que es en el espíritu que tenemos que caminar en estos tiempos difíciles. Porque en la carne no podremos caminar en estos tiempos difíciles, no podremos caminar en la carne. Y mirando nuestras circunstancias, y aún de lo que carecemos y de lo que nos hace falta. Por eso el Señor quiere llevar a su pueblo, a su iglesia, que la ha llamado intercesora, atalaya, centinela, de los caminos del Espíritu Santo. Oh bendito Dios, háblanos a través de tu palabra, llena nuestras bocas, porque somos tus vacíos instrumentos, porque el depósito es tuyo. El depósito está en nosotros y cuando abrimos nuestra boca, el Espíritu Santo fluye con poder y con la presencia, oh Dios mío, de nuestro Padre y del Hijo. Y ahí está el Espíritu Santo, porque no son nuestras palabras, no, Señor. Oh Padre, si hasta la inteligencia viene de ti, que le has dado al hombre la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento. Todo viene del cielo, viene de ti, mi Padre. Oh Padre, tú abres los ojos de los entendidos, dice tu palabra, que los entendidos entenderán. Oh Dios mío, Señor. Y aún dice que vendrá ese comezón de oír, oh Dios mío. Pero tú abrirás, Dios mío, Señor, el Espíritu, y el Espíritu entenderá y conocerá a su Dios, y entenderá los tiempos que está viviendo, Dios mío, y caminará conforme al propósito de Dios, y aún, Dios mío, cobrará fuerzas y ánimo, Dios mío, con tantos profetas, aquellos que tú llamaste, desde tiempos antiguos. Oh, Dios mío, siempre los sostuviste a pesar, Dios mío, de sus debilidades, de la poca fuerza muchas veces. Pero no negaron tu nombre, dice tu palabra, no lo negaron. Que muchas veces por los hechos, en medio de la divinidad, se niega el nombre de Dios. Por eso pedimos, Señor, por estos ayunos, es para fortalecernos aún en la fe, aún para decirte, Señor, ayúdanos a cobrar ánimo y fuerzas para seguir el camino. Que tú nos has dado una tarea, una demanda y queremos cumplirla, papá, y pasar por encima de todo, que nada, Dios mío, nos hallemos tropiezo, nada nos cause molestia, papá, como dice tu palabra, que nada sea obstáculo, impedimento para seguir el camino señalado, y que un día podamos decirte, Padre, ya he acabado la carrera. Oh Dios mío, lo que tú te lo hice, como dijo el Señor Jesús. Dios mío, hemos terminado la carrera, Padre. Hemos dejado un legado, papá. Hemos dejado fruto. Oh Dios mío, Señor, y ese fruto va a seguir, Padre, la tarea que nos encomendaste. Y podemos glorificar tu nombre, porque lo importante, Iglesia, es que el nombre de Dios en todo sea glorificado. Aún estés pasando por una enfermedad, aún estés pasando por una prueba, aún porque ya no tienes fuerzas, pero el nombre de Dios es el que tiene que ser glorificado. Que Dios nos ayude, porque vendrán tiempos peores y difíciles, pero Dios está llevando a la iglesia, oh Dios mío, en lo poco serle fiel, en lo poco y aún en lo mucho glorificarle y exaltarle. Eso es lo que Dios está haciendo. No es fácil, porque cualquiera que pueda decir que es fácil, no es cierto. Pero las fortalezas y las fuerzas, cuando la iglesia depende de Dios, por eso Dios está llevando a la iglesia a depender de Él en todo, y entender que todo lo que tú ves con esta vista, con estos ojos, es pasajero. Esto va a pasar. Por eso el corazón nuestro, el espíritu nuestro, no se prende a nada de esta tierra, a nada. Aunque somos buenos administradores, aunque somos aquellos que lo que Dios entrega hay que administrarlo bien. Por eso Dios nos está enseñando y restaurando todo en la iglesia. Todo, hay una restauración en la iglesia. Mire, esto es espiritual. La restauración, y hay mucho, veremos aún más restauraciones, muchos. Aún por eso entenderemos, aún el hijo que está en la casa entenderá, y como el que se fue, el hijo pródigo, va a entender, porque la iglesia está siendo alineada. Y vienen tiempos del Espíritu Santo poderosos. Por eso es necesario que nosotros podamos estar en el Espíritu a pesar de todo lo que estemos viviendo, porque esto es como un tiempo de prueba para ser aprobados, porque lo que viene el Señor no nos puede
dejar así, no nos puede dejar como estamos, porque no vamos a resistir, amados hermanas de las naciones de Colombia y del mundo entero. No vamos a resistir como estamos. Tú no puedes resistir lo que viene como estamos. Por eso Dios está haciendo una obra poderosa, por eso estamos pasando diferentes pruebas y tribulaciones, diferentes en todo, en toda la tierra, su pueblo y sus hijos de Dios. Pero Dios hace un llamado importante y lo vamos a ver acá en esta palabra hoy para la gloria de Dios. Vamos a ver en Ezequiel. Vamos a ver la palabra de Dios en Ezequiel y vemos en Ezequiel 2. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló y entró en el espíritu y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te he enviado a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, hay una advertencia, porque son una casa rebelde. El Señor sabía que había rebeldía, que eran rebeldes, que tenían el corazón duro. Siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Háblese su casa, háblese su nación, háblese donde Dios te tenga, háblese donde tú estés ahí en tu nación, ahí en Colombia, ahí como atalaya, como intercesor. Y tu hijo de hombre, no les temas, dice el Señor, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y mores en escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y les hablarás, pues, mis palabras, escuchen, no dejen de escuchar. Dios siempre ha dejado un precedente. Siempre va a dejar un precedente. Porque son muy rebeldes, dice ahí su palabra. Dice el 8, mas tu hijo de hombre, oye lo que yo te hago. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te hago. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él en leches y lamentaciones. Cuando la palabra habla de ayes, cuando habla de lamentaciones, es porque, o sea, Dios viene, mete su mano poderosa. Y aunque duela, mis amados, aunque cause dolor en la carne, Dios viene, pero Dios cumple el propósito. Y vemos ahí cuál es la diferencia entre estar sentado y estar de pie, porque le digo yo, hijo de hombre, monte sobre tus pies. Cuando estamos sentados, nos acomodamos. Nosotros, intercesores, atalayas de las naciones, muchas veces nos acomodamos, así sean por circunstancias, así sea por lo que estés viviendo, así sea aún por tu misma carne, por tus deseos y anhelos. Muchas cosas pueden entrar acá. Y nos acomodamos. Y cuando estamos en pie es porque estamos listos. Y aquí el profeta estaba listo y Dios sabía que el profeta estaba listo. En la vida, mis hermanos, hay ocasiones que necesitamos unas veces estar sentados, reposados. Pero hay ocasiones y tiempos y el Cairo de Dios que necesitamos estar de pie. Y estos tiempos necesitamos estar de pie. Por lo que Dios le ha entregado a la iglesia, por lo que Dios le ha dado el Espíritu. Tu espíritu necesita ser vivificado, alentado, levantado, fortalecido. Porque es en el Espíritu que vamos a vencer. Es en el Espíritu. Mira, la carne tú no puedes hacer nada. En la carne tú te debilitas. En la carne tú no escuchas a Dios. En la carne y en tus circunstancias tú no puedes ver lo de Dios, lo que Dios está haciendo en ti, en tu casa, en tu nación, en tu vida, en tu generación. Y no la podemos ver. Esa voz dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Vemos que el profeta Ezequiel tuvo que un encuentro con el Dios omnipotente, con el Dios poderoso. Él tuvo un encuentro con Dios. Y también vemos ahí, si puedes leer el capítulo después 1, puedes leer cómo él tiene una visión de gloria primeramente con Dios. Para entregarle a Dios lo que le tenía que entregar a él, tenía que mostrarle su gloria, su presencia.
La gloria de Dios. La gloria de Dios es la misma presencia del Padre en ti, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios y es la gloria de Dios en ti. Muchos profetas del Antiguo Testamento recibieron esa misión. Cada uno recibió una misión después de tener una visión de encuentro con la gloria de Dios. Y tú lo puedes ver ahí en el capítulo 2. Dios le habla a Ezequiel y ya le muestra su misión y lo que él tenía que hacer. Y Ezequiel, fuera de ser profeta, primeramente era un atalaya, era un intercesor, era un centinela en medio del camino. Por eso quiere, en esta hora, en este tiempo, Dios quiere hablarnos a nosotros. Y Él necesita que podamos entender lo que Él nos quiere hablar en este tiempo como iglesia. Tenemos una difícil misión. Es difícil porque los tiempos van a ser más difíciles. Es duro porque los tiempos van a ser más duros. Tú no puedes ver que la palabra de Dios está cumpliendo. El amor de muchos entrenan. ¿Por dónde tú estás viendo que no hay sensibilidad, que no hay amor, que la vida del hombre no vale? Por eso el Señor nos está llevando a nosotros a mirar las cosas espirituales en el espíritu, con los ojos espirituales, y tenemos que pedirle a Dios. ¿Dios qué nos pide? Que pidamos conocimiento, sabiduría, entendimiento, para entender qué, lo de Dios, para escuchar la voz de Dios, porque muchas cosas pueden apagar la voz del espíritu. Muchas cosas te pueden entrar en un tiempo de reposo, en un tiempo donde tú estás ahí, no escuchas nada, y estás mirando tus circunstancias y estás mirando tu condición, pero Dios no quiere más eso, mis amados. Mire, Dios quiere que a pesar, mire, y todos podemos abrir el micrófono y decir cada uno de lo que está viviendo, mis amados. Y no es fácil, ¿sí o no que no es fácil? Cada uno de los que ustedes y yo estamos viviendo no es fácil, pero Dios nos lleva más allá, o sea, lo de Él, para que lo de Él sea lo que se ve, para lo que Él sea, lo de Él sea lo que nos fortalezca, para lo que Él nos mantengamos en Él. Mira, todo lo que vivieron los apóstoles, y aún de la manera que ellos fallecieron y murieron, fueron durísimos, pero ellos vieron la gloria de Dios en su muerte. Pues en todo tiempo veían la gloria de Dios, pero no era porque ellos eran así. La palabra de Dios contempla que Jesucristo caminó con ellos y en ese momento no fue revelado lo que ellos iban a hacer, fue revelado lo que iban a hacer, pero no vivieron en ese momento lo que iban a hacer más adelante. Por eso hay un proceso del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso hay un llamado espiritual a la iglesia de Cristo para estos tiempos, en medio de las circunstancias que se estén viviendo. Me dijo, hijo hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde. Israel ha sido una nación muy rebelde. En esos tiempos se había sublevado contra Dios. Ellos, sus antepasados, se habían rebelado contra Dios. Lo decía el Señor, se habían rebelado contra mí. Hasta el día de hoy, decía el Señor. Por eso Ezequiel, la tarea de él no era fácil, porque Dios lo había enviado aquí a un pueblo que conocía la palabra, a un pueblo que supuestamente conocía a Dios, pero era un pueblo obstinado y terco. Un día, obstinación, terquedad, dureza. Pero Ezequiel, como profeta, cuando Dios le revela la visión, él tenía que entender que tenía esa advertencia en su boca que venía de parte de Dios, porque Dios es un Dios que endereza los caminos torcidos. Y por eso entendió lo que decía el Señor omnipotente. Y por eso él le decía, te escuchen, Ezequiel, o te dejen de escuchar, porque muchas veces aún en tu casa, estoy hablando general, puedes estar en tu casa, en tu familia, en tu parentela, puedes estar en la misma iglesia, puedes estar viendo lo de las naciones de la tierra, pero Dios te muestra la obstinación, la terquedad y aún lo mismo, aún viviendo con tus mismos hijos, tú puedes ver muchas cosas, muchas herencias. Pero ¿qué hace la atalaya? Ezequiel no se rindió. Ezequiel estuvo ahí que para abrir su boca en intercesión, en clamor. ¿Hasta qué? Hasta ver la gloria de Dios. Hasta ver, porque Dios es Dios, Dios es Dios y no sabemos, pero respiro y liberación Dios va a traer de algún lado y vas a ver la restauración de tu casa y vas a ver la restauración que Dios está haciendo, porque esa obra ya va en marcha. Ezequiel fue un profeta que fue llamado por Dios en tiempos del exilio de Babilonia. Ahí lo vemos en la palabra de Dios. Antes de Cristo, eso fue antes de Cristo.
Y vemos cómo fue deportado a Babilonia por parte de Nabucodonosor. Y Dios advirtió siempre, y Él siempre advierte muchas veces al pueblo. Él siempre va advirtiendo, Él siempre va mostrando. Él nunca te va a dejar neófito. Él va a mostrar, Él va a decir que te falta, qué carencia tienes, que tienes que entregar, que tienes que cambiar, que tienes que avanzar. ¿Qué es lo que te ha sido obstáculo, impedimento para que tú estanques en la obra de Dios? Porque muchas veces pensamos que solamente es el pecado, no mis amados. Como dice la palabra de Dios, nos acomodamos. ¿A qué nos acomodamos? A nuestras circunstancias. ¿A qué nos acomodamos? Y nos volvemos monótonos. Y nos volvemos, y entonces ya la presencia de Dios la dejamos a un lado. Y ya viene el desánimo, ya viene muchas cosas. Pero Dios quiere levantar un pueblo diferente. Y vemos ahí, ¿qué tenía Israel? Una de las cosas que tenía Israel era que tenía un corazón duro. Por eso Dios permitió que naciones extranjeras oprimieran al pueblo de Israel. Por eso la palabra de Dios habla de verdugos. Hay muchas veces Dios permite, no es que Dios los mande, es que Dios permite que seamos despertados, que podamos entender a quién le pertenecemos, quién nos creó, quién nos formó en el vientre, quién nos planificó desde antes de la fundación del mundo. Él no nos trajo para dejarnos en este mundo ahí tirados, no, eso es una mentira del enemigo. Dios nos trajo, pero no para volver atrás. Dios nos trajo para poseer la tierra que Él nos entregó. ¿Y cuál es la tierra? Es todo lo que Dios es la persona de Dios. Porque cuando nosotros reconocemos que somos hijos y que nos parecemos y tenemos el ADN del Padre, que nos parecemos a Él, le damos la gloria a Dios. Y por eso todo lo que nosotros hacemos en Dios se parece mucho a Dios y se alinea a lo de Dios. Pero las cosas adversas de esta tierra, la misma carne, nos hace que nosotros no nos parezcamos a Dios, y es cuando viene el desánimo, es cuando se pierden las fuerzas, es cuando nos ubicamos del plan perfecto de Dios. Y entonces, mis amados, nos ponemos a pensar. Nosotros aquí, en esta condición, en este tiempo que estamos, cuando venga lo que está escrito en la palabra que se está aconteciendo y está creciendo, que es la maldad, que es el amor, la dureza del hombre, se va a enfriar. Que es que no importa si se hacen daño a los animales, si se le hacen daño a los niños, mire, esta maldad ya está escrita. Y nosotros así como estamos, recibimos eso que viene, de cuando venga el anticristo, cosas que van a pasar acá en la tierra, y que aún muchos van a tener que pasar muchas cosas. Solo Dios lo sabe, pero nosotros que estemos ahí, como lo que Dios nos ha dado, nos ha dado armadura, Él nos ha dado ser centinelas, ser una sentinela y una atalaya. Miren, mis amados, eso es glorioso. Glorioso que tú puedas abrir la boca y los cielos se abran. Glorioso que tú puedas interceder y escuches ese clamor en tu corazón y sea dado a los aires. Y son cosas que son removidas. Son ambientes donde tú entras en ambientes espirituales sobrenaturales. Eso es lo que tu pueblo mira. El mismo Esteban vio la gloria de Dios cuando estaba muriendo. Se abre el cielo como oral para la gloria de Dios. Se abre lo de Dios. Nosotros tenemos que ser entendidos en todo lo que estamos viviendo y lo que estamos siendo formados, porque es el Espíritu Santo que nos está formando. Mira, es el Espíritu Santo. No es Pepito Pérez, no es fulanito, no es mi mamá, no es mi papá, no es mi esposa, no es mi vecino. No, no. Dios usa instrumentos para pulirnos y formarnos, pero el que nos está formando se llama el Hacedor y es Dios. Él conoce tus circunstancias, sí las conoce. Sí conoce tus circunstancias, sí las conoce. A Dios no desconoce tus circunstancias. Él no reconoce lo que tú estás pasando. Esa enfermedad, Dios sabe que tú estás pasando una enfermedad. Dios sabe que tú estás pasando una tribulación. Dios sabe lo que tú estás sintiendo. Él lo sabe. Para Él nada de Él. No podemos decir que no lo sabe, Él lo sabe. Pero es necesario
que nosotros seamos probados para ser aprobados, porque Él de nosotros va a sacar oro refinado, pasado por fuego, porque cuando ese oro ya es puro, puro, ese oro, mire, no le entra nada, mis amados, no le entra nada, porque es un oro puro que ha sido pasado por los más altos fuegos. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, que aún en tu enfermedad, tú glorifiques a Dios y le digas, Padre, aquí estoy, papá. Y tú pudieses cambiarme en este cuerpo, Señor, y hacer un órgano nuevo, porque tú eres Dios y me creaste y me formaste y me conoces. Tú lo puedes hacer, mi Padre. Y tú quieres dejarme aquí en esta tierra para que yo, Padre, testifique de ti y cumpla tu propósito. Aquí estoy, papá. Y ponerse para invitársele a Dios y decirle, Padre, ¿qué tú estás logrando por esto que estoy pasando? Padre, llámese como se llame, Padre. Porque a veces sentimos que no podemos, pero es las fuerzas humanas las que se acaban. A veces sentimos que ya no damos más. Pero ahí está Dios. Ahí está, miren, no nos ha dejado. Él nos ha abandonado, Él está ahí. Mire, muchas veces te ha cargado cuando tú ya no tienes fuerzas. Y nosotros ni nos damos cuenta que nos ha llevado cargados porque ya no podemos más, como Pedro sobre las aguas. Me ministra mucho eso, porque ahí está Pedro, cuando ya Pedro no podía y se rindió totalmente. ¿Quién lo cargó? Jesús lo cargó. Y Pedro, Padre, no me dejes, no me sueltes. Y Él no te va a soltar. Él no te va a soltar. Pero Él está formando en ti, está formándote. Porque lo que viene es difícil y necesitas estar formado por Dios. Necesitas de entender lo que Dios espiritualmente te ha dado. Muchas cosas, y muchos, mira mis hermanos, muchas cosas espirituales están dormidas. Muchas cosas, el desánimo, todo lo que se ha pasado, las pruebas, te ha dormido. Muchas cosas de Dios que han venido de Dios se ha depositado en ti. Pero es el tiempo que se han despertado. Es el tiempo de amar la presencia y de ir a la presencia y decirle, Señor, aquí estoy, ya cuando se agotan mis fuerzas, ya cuando no sé para dónde coger, Padre, aquí estás tú, Padre. ¿Qué sigue, Padre? ¿Qué sigue, papá? Voy a cumplir lo que tú determinaste que yo cumpla aquí en la tierra. Aquí en la tierra lo voy a cumplir. Pase lo que pase, Dios. Pero aquí estamos. Somos tu iglesia, somos tu viña, somos tu amada, somos tu esposa, Señor. Y sabemos que el Espíritu Santo nos está preparando y decirle, Señor, termina tu obra en mí, en mi casa, en mi generación, en la iglesia, en la tierra. Termina tu obra, papá. Sé rey, sé Señor. Venga tu gloria, papá. Venga tu reino, venga tu poder, venga tu señorío, Jesucristo. Y cuando nos rendimos totalmente a Él, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Y seguimos viendo acá en su palabra y vemos que en esos tiempos Israel era un pueblo de duro corazón. Y vemos que, como les decía, que Él permitió que muchas naciones extranjeras oprimieran a Israel. Pero ¿sabes para qué sirvió eso? Para que Israel se arrepintiera, para que Israel ablandara su corazón, para que Israel volviera a buscar a Dios, para que Israel entendiese quién fue el que lo llamó, que era un Dios de pactos. Por eso en medio de ahí, de ese capítulo 2, vemos ese contexto ahí, cuando Dios le hace ese llamado a ese profeta Ezequiel al profeta. Él le hizo el llamado y Ezequiel entraba en ese llamado y él pudo entenderlo. Y él, Dios le declaró, le mostró contra qué se estaba enfrentando. Como a usted, mi hermano, como a usted, mi hermana. Dios te muestra contra qué tú te estás enfrentando. Que muchas veces tú te enfrentas contra la obstinación, la terquedad, la dureza de corazón. Pero es necesario que tú sigas. Es necesario que sigas intercediendo, clamando, buscando el rostro de Dios. Que no apagues el fuego que hay en tu corazón del Espíritu Santo, esa llama. La misión de Ezequiel no era fácil. No era fácil porque que tú veas gente de duro corazón, gente que por más que tú le hablas no entiende.
Y vemos que no era fácil para Ezequiel. Ezequiel murió en Babilonia a manos de los propios judíos, a los que les predicó, a los que le anunció. Porque es que eso es, cuando tú hablas muchas veces se coge contra el profeta y no saben que no es el profeta, que es Dios que te está hablando. Entonces nosotros siempre en el camino tenemos que ver cualquier cosa, aunque nos acontece, aún sea cualquier cosa. Señor, que tú me estás hablando. No la cojamos contra nadie, sino decimos, Señor, ¿qué estás hablándome a mí, a mí? ¿Qué me hace falta? Me rindo más a ti. Anhelo y amo tu presencia y lo que quiero es tu presencia, papá. Te quiero a ti, que tú estés contento, que tú estés agradado, Padre. Que tú, Padre, mi alabanza llegue a ti con ese olor fragante, papá, y tú la puedes recibir con agrado en tu corazón, mi Padre, de que tu hijo te adora y te alaba a pesar de lo que esté viviendo. Pero Dios siempre sabe que necesitamos escuchar la palabra de Dios y que muchos necesitan la palabra de Dios. Por eso Dios levanta hombres y mujeres, levantó al profeta Ezequiel. Pero ahí, cuando Dios levanta esto, miren, en todo Dios siempre va a mostrar su misericordia. Y siempre va a dar una oportunidad. Llámese salvación, llámese liberación, llámese rotura de cadenas, llámese enfermedad, llámese como sea. Dios siempre va a dar liberación. Él nunca va a querer que las consecuencias sean peores. Dios siempre te lleva, aunque tú estés viviendo consecuencias, te da las fuerzas y la fortaleza para resistir. Y vemos en este tiempo hay muchos que reciben el mensaje, muchos no lo reciben. Pero por eso es la oración y la intercesión. Porque antes de tú hacer algo, siempre tienes que ir al secreto e interceder. Al Señor, voy a esto, Padre, abre el camino, papá. Abre el camino, ablanda los corazones. Padre, a donde voy a abrir mi boca, Señor, esos corazones estén ablandados. Revela, abre lo espiritual. Empezamos a orar, a interceder, empezamos a clamar. Y el Señor le decía, tal vez escuchen o tal vez no. Pero ¿cuál era la responsabilidad de Ezequiel? Reconocer el llamado. Estar en el llamado de Dios. Él era una atalaya, pero sí, Ezequiel tenía que reconocer que tenía que interceder, que ser ese atalaya. Y tenía que abrir su boca, escúchelo o déjenlo de escuchar. Y no dependía de él los resultados. Dependían de Dios. Cada resultado depende de ti. De ti es creerle a Dios. De ti es orar. De ti es interceder. Pero el que hace que vengan los resultados es Dios. Y vemos que en ese tiempo de necesidad, y hay mucha necesidad de Jesucristo en los corazones, que hay mucha desobediencia, rebeldía en este mundo. ¿Qué baña este mundo? La desobediencia. ¿Qué baña en este mundo? La obstinación, la rebeldía, la dureza. Vemos el pecado por todo lado, por todo lado. Tú lo vas a ver peor, vas a ver peor. Vas a ver peor. Muchas cosas. Ayer venía por la calle y sentía, venía noche, tarde, 11 de la noche, tarde, 11:30, y sentía que va a llegar el tiempo en que vamos a ver en las calles hombres con hombres besándose, mujeres con mujeres. Va a ser algo tan terrible, mis hermanos, cuando vistos en el mundo. Anoche lo sentía más que nada, lo sentía. Lo podía ver en las calles cuando venía del centro de Bogotá. Yo decía, Dios mío, Padre, no sé qué, se me viene una sentir. Y eso es necesario, atalayas y guerreros intercesores que se pueden resistir en ustedes manos. Y vemos que la misericordia de Dios está, la gracia de Dios está, y nos ha dado una misión. Por eso tenemos que vivir esto y tomarnos en serio. A pesar de lo que estemos viviendo, tomemos en serio. Mire, no se apague el fuego que hay en tu corazón.
no se apaguen. Y vemos acá en Ezequiel 3, 4, 7, otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclama mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lengua complicada y difícil de entender. Aunque si te hubiera mandado a ella, seguramente te escucharían. Tanto era la grandeza. Pero el pueblo de Israel no va a escuchar, porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. Tanto menos aún en el mismo pueblo de Dios, mis amados. En el mismo pueblo de Dios hay dureza, hay obstinación. Porque es que cuando nosotros, uno de los pecados grandes es mirarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos contemplamos a nosotros mismos, ahí es, mis amados, cuando nosotros nos alejamos de Dios. Sin querer, inconscientemente muchas veces se hace. Porque miramos todo, yo. Pero cuando nosotros salimos de nuestro yo y dejamos que Dios haga en nosotros, la obra de Dios no se estanca. Por eso muchas veces, aún con el mismo pueblo de Dios, es difícil. Pero Dios nos llama a persistir, como persistió Ezequiel. Y a entender que tenemos esa misión ahí que Dios nos ha encomendado. En todo, mire, así mismo nosotros tenemos esa misión en todo, y comenzar en todo, en el barrio, en nuestro lugar de trabajo, en la universidad, en los colegios. Mire, no es fácil, no es fácil. Y aún recibiremos rechazo, porque vienen tiempos, mis amados, donde seremos rechazados. Aún más, aún hasta insultarnos. Me contaba el testimonio San, pero tenemos que ser fuertes y seguir. Nunca avances y hagas algo si tú no antes has intercedido. Si tú antes no haces un secreto. Porque cuando tú intercedes, Dios te va a dar las palabras. Porque cuando tú estás en el secreto y clamas, Dios como Ezequiel, derrama la gloria de Dios. Y tú vas provisto. Tú vas provisto. Y no desanimes. Porque hay muchas cosas que nos hacen desanimar. ¿Pero por qué? Porque nos toca mirar con el lente de Dios. No con nuestro lente, sino con la mirada de Dios. Porque mira, nada más Dios mirando esta tierra. ¿Cómo sería Dios mirando esta tierra? Ya consumiría todo. Pero lo miras a la manera de Él, está mirando esta tierra. Por eso dice que sus misericordias son nuevas cada día. Nosotros aceptamos lo de Dios. Miramos con la mirada de Dios. Y le tenemos que pedir eso al Espíritu Santo. Espíritu Santo, capacítanos. Espíritu Santo, danos las palabras que debemos de hablar con Él. Espíritu Santo, muéstranos, abre los ojos espirituales para poder hablar tus palabras. Para que lo tuyo, Dios mío, Señor, se manifieste. Y vemos lo de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios, del rema de la palabra. Vivir la palabra de Dios. Dios nos está equipando. Dios nos está mostrando. Necesitamos distinguir de nuestra mano derecha y de nuestra izquierda. Necesitamos ser fortalecidos cada día. Mira, tú te puedes levantar sin ir a la presencia de Dios y ser fortalecido para el día, porque el día trae muchas cosas. Sabemos que trae el día. No sabemos el día de hoy. Pero Dios sí lo sabe de antemano. Cuando tú vas al secreto en intercesión, Dios te muestra. Dios te habla sueños. Dios te va a hablar. Siempre va a ser notorio. No es que Ezequiel es un libro lleno de visiones y mensajes poderosos, mis hermanos. Así es, toda la palabra de Dios es poderosa. Es sobrenatural. Por eso Dios le hace un llamado a Ezequiel y nos hace un llamado hoy, ser vigilantes. Vigilantes. Para advertir. Somos llamados para advertir. Aún juicios, mis amados eminentes.
Aún en tu oración, intercesión, tú no sabes aún que estás orando en el Espíritu. No lo sabes en lenguas. Dice que son misterios, dice la palabra de Dios. Y al abrir edifica tus lenguas allá en el secreto, tú con Dios. Y ahí el Espíritu empieza a hablar en lenguas y aún no sabes aún lo que viene sobre la tierra. Pero el Espíritu se lo revela y va soltándolo en lenguas y va habiendo un mensaje espiritual y celestial. Y ahí aún los juicios inminentes, mis hermanos. Aún Dios guardando gente, cubriendo gente por medio de la intercesión, dando promesas de restauración. Tenemos ahí como el valle de los huesos secos. Este libro es tremendo, el libro de Ezequiel. Dios trae vida donde parece haber muerte. Vemos todo lo que parece sobrenatural, cuántas cosas sobrenaturales hace. Evita que espíritus de muerte vengan contra las vidas. Por eso Dios nos anima hoy a confiar en el poder transformador de Dios. Vemos el libro de Ezequiel, ese mensaje como habla de la fidelidad de Dios, como que Él es un Dios de pactos. Todo, mire, Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de fidelidad, aún en la ejecución del juicio, aún en el pecado, Dios, todo es un Dios que es fiel. Él conoce todo el pensamiento del hombre, Él conoce lo que va a suceder. En la bendición, en la restauración, como ese remanente que Dios está preparando en las naciones de la tierra. En las naciones de la tierra, mire, Dios siempre prepara antes un remanente. Y tras de ese remanente viene una cosecha. Y tras de ese remanente viene un legado, una generación. Y Dios siempre saca pequeños remanentes para orar, interceder y clamar de antemano. Como Juan que le preparó el camino al Señor. Dice que Juan le preparó el camino. Juan intercedió antes. Juan anunció lo de Cristo. Y vemos cómo anunciaron lo de Cristo los profetas, los antiguos. Por eso vemos tanta fidelidad de Dios. Por eso, mis amados, Dios nos está hablando corazón. Dios nos está hablando. Vemos ahí una atalaya en la Biblia, mis hermanos. La función de la atalaya es vigilar, avisar los peligros cercanos. Siempre Dios como atalaya, como intercesor, como guerrero, te va a avisar. Tú eres un vigilante. Dios te muestra los peligros, aún de tu casa, aún los peligros de tus hijos. Dios vea, Él avisa todo, Él avisa los sueños, Él avisa los peligros cercanos, lo que se está moviendo, lo que se está ejecutando contra la iglesia. Dios avisa al intercesor, a la atalaya, aquel que está allá en la brecha. Vemos que los centinelas estaban en torres, en muros. Ellos veían el peligro, lo veían venir porque están en lugares altos, estratégicos. Muchos de nosotros estamos en lugares altos, estratégicos. Muchos tenemos visión, ojos abiertos, espirituales y vemos. Mucho nos habla Dios en los sueños y nos muestra aún lo que va a acontecer, aún lo que viene sobre la tierra. Él no nos deja. Él siempre nos va a mostrar y avisar para proteger ciudades, viñedos, campos, pastizales, ciudades, naciones, gobiernos. Dios nos muestra todo, todo nos muestra. Que Dios no muestra, Dios muestra, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y está en la tierra. Los profetas son como atalayas que advierten el peligros espirituales. Son atalayas espirituales. Tú eres una atalaya espiritual. Dios te muestra, te advierte aún lo que va a suceder en tus generaciones. Aún lo que está por venir contra un hijo. Para que tú te levantes. Aún en el lugar donde tú vives. Aún en tu casa. Aún lo que rodea tu barrio. Dios muestra, Dios muestra. Por eso, Señor, abre los ojos espirituales. Somos tus atalayas. Y aún lo que hace el centinela, el atalaya, el intercesor, es para avisar, es para prevenir aún los eminentes desastres que vienen sobre las tierras, mis amados, para preparar,
para que haya arrepentimiento y conversión. Vemos como Dios nombró a Ezequiel como atalaya de la casa de Israel. Eran guardianes encargados de proteger las ciudades, mis amados, las instalaciones militares. Somos como soldados, como guerreros. Esos ataques sorpresivos que vienen del enemigo. Cuánto el enemigo ataca, acecha para bajar los brazos. Peligros potenciales, mis amados. En los muros siempre tienen que haber atalayas altos, en las fortalezas, para vigilar, para advertir. Porque muchos duermen, pero ahí están los atalayas centinelas para avisar el peligro. Los tiene, Dios los tiene. Y tú sientes dentro de tu espíritu que tú eres un atalaya intercesor, un guerrero. Tú lo sientes porque tienes un llamado. Dios te llamó, te escogió desde el día. Y te dio palabra para levantarse en la brecha. La palabra hebrea, traducida como atalaya, significa el que mira, el que espía, el que vigila, el que explora. Los atalayas eran exploradores, son exploradores. Todo lo captan, todo lo captan. Tú puedes estar hablando, tú puedes llegar al lugar y tú sientes cuando pasa alguien así, es espiritual. Dios te pone para vigilar todo, tu casa, tu entorno, tus amigos, todo, te muestra todo. Los enemigos que se levantan contra tu casa, contra tus hijos, los enemigos de muerte, los enemigos para oprimir, para traer depresión. Cuántas amenazas físicas, mis amados, espirituales. Y vemos tantas citas bíblicas de la palabra. Estamos en Segunda de Reyes 9:17, puedes leer después Isaías 5:1-2. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un ladar fértil. Y había cercado y despredegado y plantado de vides escogidas. Y había edificado en medio de ella una torre. Es una torre. Ahí había centinela. Ahí había quien siempre advierte. Y echó también en ella un lugar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Aún, mis amados, el centinela, el intercesor ora y clama y advierte. Porque eso pasa, hay advertencia. No hagas esto. No cojas por ahí. No determines tus caminos. Deja que Dios sea el que determine los caminos. Siembra para Dios. Todo lo que tú hagas, hágalo para Dios. Todo lo que tú emprendas, hágalo para que Dios esté agradado, honrado. Todo, mire, sea lo que tú hagas, de la gloria de Dios. Todo de la gloria de Dios. Y vemos ahí a las advertencias. Mira, los intercesores y guerreros y atalayas siempre vendrán. Siempre vendrá el enemigo porque sabe que hay una lámpara encendida, poderosa, en medio de la oscuridad. Porque sabe que ese hombre y esa mujer, cuando abre la boca, los cielos se abren y se manifiesta el poder y la gloria. Vemos ahí como hablaba el Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y esas cosas maravillosas a nuestros ojos. Dios ha hecho tantas cosas poderosas. Y vemos que todo lo que nosotros hacemos es de Cristo y viene de Cristo y para Cristo. Como si a Él querían prenderlo. Si a Él le hicieron lo que le hicieron, cuánto más a nosotros, los hijos de Dios en estos tiempos, mis amados. Nosotros sabemos que no le pertenecemos a este mundo, sino que nosotros somos del cielo. Y actuamos como centinelas y anunciamos lo que Dios quiere que anunciemos. Y aún anunciamos nuevos comienzos, cosas que vienen del cielo y van a ser determinadas sobre la tierra. Y aún se abren puertas que tienen que ser abiertas. Y aún entendemos que nuestra alma espera en Jehová. Más que los centinelas de la mañana, dice su palabra ya en Salmos 136.
Dios siempre se refiere a los atalayas en un sentido espiritual. Dios designó a los profetas, son atalayas de Dios. Son esos atalayas espirituales de las almas de su pueblo. Esos son los profetas. Eso le decía así, hijo y hombre, yo te he puesto por atalaya. Por atalaya. Y no tienes que callarlo de Dios. Tienes que hablarlo de Dios como atalaya. Y todo va sujeto a Cristo. Y vemos ahí como Dios. Eso es necesario. Eso es necesario que entiendas el llamado. Y lo hemos entendido, mira, mis amados, que has sido profético. Y tú no entiendes el llamado de Dios, pues va a comer a uno de tus hijos. Y uno de tu generación va a hacer lo que tú no hiciste, porque el propósito de Dios se tiene que cumplir. Por eso es necesario dejar un legado. Como Elías fue arrebatado. Fue Eliseo. Y Eliseo tomó el manto. Es necesario en nuestra generación. Que tú le digas a Dios y le ores, Señor, yo quiero, Padre, dejar el legado en mi generación. Yo quiero ser testimonio para mis hijos que un día puedan decir y testificar que Cristo estaba en mí, que vieron la gloria de Dios, que les hablé las palabras de Dios. Nunca podrán decir, madre o su padre, no le dieron la gloria. Sus abuelas no oraron por sus nietos. No, sino que mi abuela era una mujer de Dios que me enseñó las escrituras, que me enseñó la palabra. Y así el legado, así porque nosotros tenemos que dejar un legado. Muchos aprenden en el legado de la tierra, la herencia, lo que tengo, lo que poseo, pero eso es pasajero. Todo esto es pasajero. Pero el legado más hermoso es el que le podemos dar a los hijos. Es lo de Dios. Es lo de Dios. Pero eso donde se adquiere increíble, como intercesor, como atalaya, como centinela, como el que conoce al Padre, como el que está ya con los oídos ahí en el altar del Señor y está escuchando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo hablar ahí te habla, en esas dimensiones espirituales las que tú debes andar y pedirle a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios. Ceñíos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y seamos semejantes a los hombres que guardan que su Señor regrese a las nubes, preparados, que para cuando llegue y llame, le abramos enseguida. Bienaventurados, doblemente bendecidos, aquellos siervos los cuales su Señor, cuando Él venga, nos halle velando, nos halle en la brecha, nos halle en el altar. De cierto os digo que se ceñirán y hará que se sienten a la mesa del Señor. Y no es porque nos sentemos a la mesa, tenemos que porque vamos a gozar de Padre, su presencia, de Él, de la persona. Dice, y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así bienaventurados, otra vez, doblemente bendecidos, bendecidos, que su palabra es clara. Dios nos trajo para bendecir, nos trajo para multiplicar, Dios nos trajo para gobernar. Pero todo en qué? En Cristo, que somos esos siervos. Pero ¿sabe de esto? Si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría. Ciertamente no dejaría minar su casa, porque muchos dejan minar sus casas. Pero yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia. Pero tú has tenido desánimo. Tú has bajado la guardia. Tú te has bajado de ser un centinela en lo alto. Tienes que subir a lo alto, a las alturas de Cristo, a las alturas de Dios y mirar como Dios mira y será percibido en tu casa. Vosotros pues también estar preparados, mis amados, porque la hora que no penséis, que no pensamos, el hijo, no,
hombre vendrá y se tomará a sí mismo. ¿Y cómo nos encontrará? O sea, nada, que nada nos arrebate, nada nos detenga, nada nos detenga. Nada de esta tierra nos puede arrebatar. Nada, nada, mis amados, llámese como se llame. Nada nos puede detener. Tenemos que estar ahí apercibidos, apercibidos. Dios te está llamando para ser apercibido. Mire, guerrero, guerrera, intercesor. Si tú eres, Dios te llamó. Desde el vientre, desde niño te hizo un llamado. Desde jovencita, desde jovencito. Dios te llamó. Él te dijo lo que tú ibas a hacer. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Hay una palabra profética sobre tu vida. Hay una palabra profética. Dios determinó sobre tu vida. Recuerda. El Señor dice en su palabra, hazme recordar al Señor hoy, hazle recordar. Señor, hay una palabra profética sobre mi vida, mi casa, Padre. Hoy te la digo, papá, hoy la anuncio aquí delante del altar. Hoy te pongo esa palabra profética sobre mi vida y mi casa. Quiero que esa palabra profética, yo, pon tu nombre, yo la quiero cumplir, yo, mi casa y yo queremos cumplir esa palabra profética. Mi generación, yo la quiero cumplir. Hay una palabra profética de que yo te serviría, Señor, de que yo te honraría, Padre, de que yo glorificaría, que vería tu gloria. No las glorias pasadas, esas ya pasaron. La gloria postrera que va a ser mayor que la primera. El avivamiento que viene sobre tu vida, sobre tu generación y sobre tu casa. Ese avivamiento. Hay muchas cosas, mira, hay muchas cosas que tienen que ser determinadas en tu vida. Hay muchas cosas aún que tienen que ser determinadas para que pueda darse a luz lo que viene. Hay muchas cosas que van a suceder, estimados, pronto. Pero es necesario que eso acontezca para que tú seas impulsado en el camino de Dios. Hay muchas cosas, aún las piedras tienen que ser quitadas, los obstáculos y los impedimentos. Muchas veces tu enfermedad puede ser un impedimento. Muchas veces tu tribulación, la angustia. Muchas veces la angustia. ¿Qué hace la angustia? La angustia te desubica de lo de Dios. Te hace bajar los brazos, te roba las fuerzas, te quita el ánimo. No te deja ir al secreto a buscar a Dios, no te deja ir a indagar a la palabra. No te deja ver lo que Dios quiere hablarte. Te estanca en el camino. Dios nos está hablando, mire, a todos. No hay uno de nosotros aquí presente que Dios no nos hable porque tenemos una generación que va al frente de nosotros. Tenemos y somos iglesia. Aquí hay una reunión, somos iglesia de Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Dios nos está hablando, atalayas, guerreros, centinelas. Un día Dios te va a pedir cuentas por ese atalaya que te hizo, por ese centinela que te hizo, por esa intercesión que dejaste, te frustraste, porque lo hiciste en tus fuerzas, porque no has mirado a Cristo. Las glorias de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, no le has dado lugar al Espíritu de Dios. Ese es el pecado de la iglesia hoy en día, que ha dejado al Espíritu Santo, que ha dejado al que lo puede, al que puede cambiar, al que puede transformar, al que te puede aconsejar. Has dejado la palabra, porque has mirado mucho las circunstancias. Mire, el guerrero siempre tendrá batallas y luchará. Mire, amanecerás, digamos, hoy batallando, luchando, pero mañana amaneces nuevo, con fuerzas nuevas, porque es la palabra de Dios que te da vida. Es la palabra de Dios que te levanta. Es la palabra que Dios dice que hay un camino a seguir. Que mira a tus generaciones, tú no las puedes abandonar en el camino. Porque si tú decaes, tus generaciones serán atacadas de muchas maneras. Mira lo que está pasando. Los niños, los jóvenes necesitan cobertura. Los niños y los jóvenes necesitan esos centinelas, esos atalayas intercesores. Necesitan los que son pequeños, desprovistos, los corderitos, los que necesitan ahí ser rodeados, mis amados hermanos, Iglesia de Cristo. Necesitan. Hay muchos que aún no distinguen de su mano derecha de su izquierda, porque hay muchos que no pueden ni orar y clamar, pero tú sí eres esa voz que clama por el que no puede, que ora, que se hace uno a favor de esta tierra tan necesitada, porque el Señor nos necesita donde nos puso en los lugares estratégicos.
Mira tu nación nada más como está en afrenta. Mira tu nación, mira nada más esas noticias. El amor se ha enfriado, mis amados, se ha perdido y se seguirá perdiendo y verás que muchos dejarán de amar y no les importará nada. Dios levanta a su iglesia porque esa es su boca acá en la tierra. Somos la boca de Dios, somos la boca de Dios. Por eso no te niegues, por eso levántate más. Por eso hoy nos unimos a los que no tienen las manos levantadas y las levantamos como cuando rodearon a Moisés, Padre, lo rodeamos. Hoy no juzgamos, no señalamos, hoy levantamos, hoy te decimos, Señor, te necesitamos todos. No hay uno, mira nuestra casa, si nuestra casa te necesita tanto, Señor. A iglesia, a los pastores, Padre, hoy nos unimos a Cristo, te necesitamos todos, Padre, porque esas tribulaciones están viviendo nuestros hermanos que están viviendo persecución en diferentes lugares donde les matan sus familias, donde tienen que ver morir a sus padres. Oh Señor Jesucristo, por causa de la palabra, Padre. Y todas esas luchas espirituales que vivimos, Señor Dios mío, Padre. Cuando el enemigo se levanta para robar las fuerzas, para bajar los brazos, para bajar el ánimo, Dios mío, pero acá hay un pueblo que se levanta, papá, abre nuestras bocas, hoy dile, hermano, hermana, dile, abre mi boca, Señor, aquí estoy, soy tu atalaya, abre mi boca por mis hijas, por mis hijos varones, por mis hijas mujeres, abre mi boca por la esposa, por el esposo, por las parentelas, Padre, por los sobrinitos, Padre, que ninguno se pierda, Padre, que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Abrimos nuestra boca por los niños, por los jóvenes, por los que se quieren suicidar y quitar la vida porque ya no hayan consuelo y creen que esa es la solución, Padre. Oh, Dios mío, por los que están en caer en la prostitución, Dios mío, en el lesbianismo, en la homosexualidad, Padre. Por los que no definen, Dios mío, Padre, sus cosas, Padre, porque están perdidos, porque hay herencias, Padre, porque cuántas cosas han cargado generaciones tras generaciones y vemos, Padre mío, la maldad. No hay gente que clama, Padre, completa el número de los gentiles, clamamos, hay un número que tiene que ser completado de los gentiles, somos tus intercesores atalayas, somos tu voz aquí en la tierra, Padre, porque al abrir nuestra boca será llena, Padre, llénanos, Espíritu Santo, trae el avivamiento para cada hermano aquí, te lo pido en el nombre de Jesús conectado, para los que han de escuchar este audio, Dios, y han de escuchar los audios, papá, trae el avivamiento en las casas, despierta, trae el despertar de la iglesia de Cristo en avivamiento, Padre, ese avivamiento glorioso, Padre, ese avivamiento del Espíritu, donde hay una comunión íntima con el Espíritu Santo, donde se da lugar al Espíritu Santo, donde se dice Espíritu Santo a tu manera, porque tú conoces al Padre y traes lo del Padre, lo del Hijo y nos lo trae a nosotros, a tu manera, Espíritu Santo, que nada opaque al Espíritu Santo, que nada, Padre, que le demos el lugar, el respeto, la honra al Espíritu de Dios, Padre, que perdone el pecado de la iglesia sobre el Espíritu Santo, porque te hemos dejado, porque hemos desechado lo tuyo, Padre, Dios mío, porque hemos visto, Dios mío, Señor, Dios Todopoderoso, lo que es artificial, pasajero, Padre, pero no hemos visto lo que queda, que es del Espíritu que nos lleva a Dios. Eso es lo que queremos como iglesia en esta mañana, papá, que el Espíritu Santo nos lleve a lo de Dios, a lo que fue determinado, planificado desde antes de la fundación del mundo para cada uno, papá, hay una determinación celestial y es a la que queremos. Pídele, hermano, dile que tú quieres eso celestial, eso que Dios determinó para ti, para lo que tú naciste, para lo que tú fuiste enviado a esta tierra, que Dios lo determinó en ti, para tu generación, que tú quieres dejar un legado espiritual, Dios mío, Padre, que no queremos ser reconocidos, tú lo sabes, no queremos ser reconocidos porque el estar en los pies y en los zapatos de un pastor, de un ministro del evangelio, de una mujer, de un hombre de Dios, no es fácil, Padre, pero todo se hace en el Espíritu, todo se hace en el Espíritu. Por eso vamos al Espíritu Santo, queremos volver al Espíritu Santo, a la manifestación y la gloria de Dios, a la chequina de Dios, a la presencia de Dios. Pide la presencia de Dios para tu casa, que el que entre a tu casa sea un lugar de habitación de la presencia de Dios y pueda ser invadido y gozarse. Oh Dios mío, saber que en esa casa
Hay una atalaya, un intercesor, que en esa casa está la presencia de Dios, en esa habitación, en ese lugar donde tú tienes el altar, Dios mío, Padre. Oh, corre por la palabra, corre por la adoración, corre por la alabanza, corre por lo cántico nuevo, corre por lo de Dios. Ahí en el altar derramas la presencia de Dios. Calla muchas veces para que el Espíritu hable, calla muchas veces, calla ante la presencia de Dios cuando no tienes palabras, cuando no tienes, tus argumentos se acaban, calla. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Déjalo, déjalo, Espíritu Santo. Y él, porque Él está delante de hacerlo. Él está delante de llenarte. Él está delante de llevarte a los atrios, a la presencia, al lugar santísimo, todo, el recorrer todo. Él principalmente el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Ahí donde está Dios, ahí donde siente la presencia en tu cuarto. Ahí en el lugar donde estás, donde sientes la presencia, donde sientes que Él está ahí, que los cielos están ahí abiertos y que ahí está tu Padre, que aún te carga, tu Padre que sabe cuánto has pasado, que sabe cuánto has sufrido, que sabes el camino que has transitado. Él lo sabe, Él sabe todas las cosas, Él lo sabe, pero Él quiere hoy cargarte para que cobres fuerzas y ánimo y fortaleza. Él lo sabe, Él sabe aún lo que ni has pensado, Él lo sabe aún lo que te hace falta, Él lo sabe, pero Él nunca te ha dejado ni te dejará, no te dejará. Él no te abandonará, tú eres su atalaya, eres un guerrero, eres una guerrera de Dios. Hoy te dice el Señor, eres guerrero, eres guerrera, yo te hice un llamamiento. Oh, cuántas veces viste mi gloria, cuántas lo viste cuando te envié a tal lugar, cuando abriste la boca y manifesté mi gloria. Trae a memoria todo eso, hijo, hija. Trae a memoria, revive lo del Espíritu en ti. Dile, Padre, vivifica mi espíritu, el que me creaste, el que formaste para que te adorara, el que formaste para que te alabara sin importar mis circunstancias. Revívelo, mi Dios, revive mi espíritu adorador, Yo quiero adorarte en todo tiempo, cualquiera que sea mi necesidad, Padre, que pueda decirlo como lo dijo Pablo, el apóstol, papá, sé vivir cualquiera que sea mi necesidad, sé vivir en tribulación, sé vivir en angustia, en enfermedad, sé vivir en los caminos difíciles como en los caminos buenos, Señor, Dios mío, sé vivir, papá, porque glorifico tu nombre, porque te exalto, porque en mí hay adoración, porque soy adorador, porque soy ese adorador en espíritu y en verdad, y que en medio de mis circunstancias, lo que vea, Dios mío, lo que ve en mis ojos no es, papá, sino lo que tú, Padre, has predestinado. Dios mío, eso sí es lo que tú predestinaste, por lo que tú profetizaste, Padre. Oh, Dios mío, Padre, por lo que tú bendiciste los vientres, porque tú los enviaste, Padre. ¿Quién de nosotros pudo enviar un hijo a la tierra y tenerlo en el cuerpo? Y no solo tú, reconoces a ese hijo. Tú conoces esa hija, tú les conoces, tú los creaste, los formaste. Tus ojos vieron su embrión, dice tu palabra, Padre. Oh, Dios mío, Señor, tú los creaste antes de esta fundación del mundo y los enviaste con un propósito. Y es más tú que eres Padre. Oh, bendito Dios, habrá algo imposible para ti, dile al Señor. Padre, hoy te digo, habrá algo imposible para ti. Y cuando en medio de tu prueba y tu tribulación y tu angustia y tu enfermedad glorifiques a Dios y entiendas y seas esa adoradora y adorador en espíritu, Él manifestará su poder y gloria porque te está formando, te está capacitando, oh Dios mío, para vivir, Dios mío, en eso que es espiritual, que no lo ven estos ojos, Padre, porque es pasajero, sino es algo más allá, sobrenatural, que viene de Dios. Así caminan los hijos de Dios, como viendo al invencible, dice tu palabra, Señor, aquí estamos. Llévate toda carga en esta mañana, Padre, llévate toda carga, entregamos toda su, entrégale a Dios en el altar todas sus. Eso te parece difícil, eso te parece imposible, entrégaselo en el altar, ahí está, y te entrego en el altar todo asunto, ese asunto, aquí te lo dejo en el altar, Padre, tú sabes cómo actúas. Yo te lo entrego, yo descanso en ti, dile, descanso en ti, Señor, en este asunto. Dile ahí lo que tú le has pedido, ahí lo que te hace, oh Dios mío, bajar la guardia, ahí lo que te hace robar las fuerzas. Entrégale al Señor, ahí en el altar. Y Dios será propicio.
Y Dios será propicio a la oración que claman su pueblo. Dios será propicio, Dios será propicio. Vemos cómo Dios se glorifica, aún en salvación. Aún en salvación Dios se glorifica. Damos la gloria a Dios, bendecimos este tiempo, sellamos este tiempo, mis amados hermanos, Dios les bendiga. En Colombia, las naciones, atalayas, intercesores, no pares, levanta tu altar ahí, lo que Dios te dio, levántalo ahí para la honra y gloria de Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe, deja que el Espíritu Santo abra tu boca, déjalo, Él te va a mostrar más, aún más te va a hablar en sueños, aún más te va a hablar de la palabra, ahí te va a hablar en la palabra y te va a mostrar. Aún en la calle, aún donde tú vas, aún en el transporte, ahí te va a mostrar. Ahí donde tú trabajas, donde estés, ahí te va a mostrar el Espíritu Santo. Ahí vas ahí a orar, a clamar, vas a llevar al altar lo que Dios te va a mostrar, lo que Dios va a abrir tus ojos y a mostrarte, aún ahí por tu generación. Dios ahí por todo. No cierres la boca, atalaya, intercesor y guerrero. Ahí, centinela de la noche. No bajes la guardia, centinela, no bajes la guardia. Es un centinela, el que ve venir el peligro y avisa, porque ora antes, porque intercede, porque ruega, porque se humilla delante de la presencia de Dios, para que muchas cosas aún no acontecen, porque Dios te hace abrir la boca y cambia ambientes. Oh Dios mío, Él cambia ambientes. Oh Padre bendito, aún quita tropiezos, Dios mío, aún para muchos que quieren seguir el camino torcido y Dios no los deja porque hay una atalaya y un intercesor clamando. Oh Dios mío, Padre, aún hace huir el espíritu de muerte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es poderoso para derribar fortalezas. Oh Dios mío, sigue clamando, cobra ánimo. Oh Dios mío, porque no mires lo que está al frente. No mires, tú tienes que mirar lo celestial. Por eso los ojos espirituales se tienen que abrir. Cuando tú tienes los ojos enfocados en lo espiritual y tus ojos están abiertos, entonces el desánimo puede venir, pero pasa rápido, así ya pasa. Que Dios te levanta y te hace ver lo que va al frente, lo que Dios quiere mostrar, lo que pasa allá, Él va más allá. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga en Cristo Jesús.